Colegio Internacional Interdisciplinario de Investigaciones Históricas, presentaremos la ponencia magistral de clausura, la presentación del libro Abascal y la contraindependencia de América del Sur, reflexiones en torno al bicentenario de la independencia, de la doctora Scarlett Ortega Godoy. La doctora ha cursado sus estudios de licenciatura en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha llevado también cursos de antropología. Posteriormente, efectuó estudios de doctorado en el Birkbeck College de la Universidad de Londres y de postdoctorado en la Universidad de Colonia, Alemania. En el aspecto profesional, ha sabido combinar armoniosamente la investigación histórica con la actividad docente. En tal sentido, se ha desempeñado desde muy joven como docente en la Pontificia Universidad Católica, su alma mater, participando actualmente en su calidad de profesora ordinaria de la Maestría de Historia. Asimismo, ha sido profesora asociada en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, profesora del programa de Maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana de Andalucía, profesora visitante en la Universidad de Chicago, entre otras. Su nutrida trayectoria y su reconocido profesionalismo como investigadora social la han hecho merecedora de diversas becas, conocidas por instituciones tales como la Fundación Ford, la Universidad de Londres, la Academia Británica de Humanidades, la Alexander von Humboldt, el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales de Nueva York, entre otras, que le han permitido efectuar importantes trabajos y estudios en los campos de su especialidad. Dentro de sus obras bibliográficas tenemos El carácter de las revueltas campesinas del siglo XVIII en el norte del virreinato peruano, Un siglo de rebeliones anticoloniales, Perú y Bolivia, La gran rebelión de los Andes, de Túpac Amaru a Túpac Katari, Curacas sin sucesiones, del cacique al alcalde de Indios, El norte en la historia regional. Sin más preámbulos, damos pase a la doctora Scarlett Ortega Godoy. Recibámosla con fuertes aplausos. Nuevamente, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias nuevamente por invitarme a poder hablar esta tarde sobre Hidro Abascal. Me parece que es una figura clave en el proceso de independencia. Me han pedido que presente el libro, ¿no?, que se publicó. Les voy a contar un poco de por qué se llevó adelante este congreso, ¿no? Les voy a hacer una reseña del libro y luego voy a hablar sobre por qué me parece importante el gobierno de Abascal dentro de lo que fue el proceso de independencia en el caso peruano. El año 2011 es el año del movimiento de Tacna, de Cela, y entonces con George Lombé queríamos hacer un evento, pero que no se redujera a Cela, que habían sido solamente 4 días de insurrección nada más, sino un movimiento que conectara realmente lo que era Hispanoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué mejor elemento conector que el virrey Abascal, que desde el Perú envió columnas realistas a sofocar toda esta ola de juntas de gobierno que se dan entre 1809 y el 14 en Nueva Granada, en Buenos Aires, en Chile, en Montevideo. Y como él mismo lo decía, ¿no?, el gran mérito que he tenido yo en estos 10 años que he gobernado es no haber permitido que crezca más la insurgencia en la América del Sur. Entonces nos guiamos por la presencia de Abascal, ¿no?, además para un poco ampliar la visión que se tiene siempre de la independencia. A veces tratamos la independencia del Perú solamente, ¿no?, viendo lo que es ahora el territorio peruano, cuando en ese momento debemos pensar que el territorio era Hispanoamérica, ¿no?, y era parte de Hispanoamérica el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata, de Nueva Granada, la capitanía. Invitamos también a Jeff Kleiber, como le mencionaba ahora, quien nos habló del clero ilustrado en los tiempos de Abascal, y tocó el caso de clérigos de Ecuador, clérigos de Perú, clérigos de Bolivia. O sea, la idea era ampliar un poco, como digo, la visión de lo que es el proceso de independencia, ¿no?, sin circunscribirlo solamente al Perú. En mi libro también está el trabajo de Paul Rizo Patrón sobre el ejército de la Concordia, ¿no?, un ejército que tácticamente formó Abascal para ganarse desde un inicio el apoyo del sector peninsular y criollo.
Entonces formó un ejército que diera fuerza a la presencia realista en el Perú y incorporó a los peninsulares y a los criollos de Lima y otros puntos del territorio, con la idea precisamente de ganarlos, ¿no?, de evitar que por alguna razón, sobre todo los criollos, pudieran terminar apoyando al movimiento patriota, ¿no? Yo trabajé el tema sobre Abascal y el fantasma de las conspiraciones, en la medida que él, para tener un control realmente muy, muy cercano de todo lo que era la intranquilidad social en el caso de Lima, efectivamente detectó conspiraciones, pero también aumentó algunas reuniones que había o algunas sesiones de trabajo que había, señalando a los que formaban parte de las mismas como conspiradores para evitar cualquier posible, emergencia, ¿no?, de un movimiento disidente o de un movimiento crítico frente a la monarquía y al rey. Entonces, hay algunos movimientos que efectivamente se dieron, otros, ¿no?, él los potenció para poder reprimir a quienes formaron parte de los mismos. Elizabeth Hernández García nos habla del norte, ¿no?, frente a Abascal, y ve cómo hay una dinámica también en la cual Abascal, si bien no va a haber una junta de gobierno ni en Trujillo, ni en Lambayeque, ni en Piura, sí tiene un control sobre la zona, porque es una zona sensible a lo que está ocurriendo en Quito, que es la Junta de Gobierno de 1809, porque los refuerzos de Abascal van a partir en muchos casos de estas provincias del norte, que hay armamento y hay militares, y entonces es importante, ¿no?, en términos militares, y él es un militar de mucha experiencia. Pensemos que es asturiano, pero ha tenido una carrera militar desde muy joven. Cuando llega al Perú, no quiere venir por barco, sino quiere venir por Buenos Aires, por tierra, ¿no? Entonces atraviesa lo que es ahora la Argentina, atraviesa el Alto Perú, Bolivia, atraviesa el Bajo Perú y luego entra a Lima y recorre todo lo que va a ser su virreinato, siendo en ese momento un hombre de 63 años, o sea, que era un hombre bastante mayor, pero era así su interés por conocer el territorio y por poder manejarlo, ¿no? Entonces, con esta formación militar que tiene, es que necesita pues que la zona del norte del virreinato esté muy bien armada y muy bien preparada, porque la segunda junta importante que se va a dar en el territorio es la de Quito. La primera es en La Paz, en julio de 1809, y la segunda es en Quito, en agosto de 1809. Entonces, tiene dos flancos sobre los cuales tiene que defender, digamos, al rey, y entonces enviará ejército hacia el sur, hacia el Alto Perú, y teniendo como mirada final la Junta de Buenos Aires, y también otras columnas militares hacia el norte para tratar de reprimir a la Junta de Quito. El trabajo de Cristian Guerrero Lira ve el tema de la contrarrevolución de Abascal en Chile. El movimiento de Chile, la Junta de Gobierno, se da en 1810, pero en 1814 es reprimida por Abascal, ¿no? Entonces, estos 4 años de gobierno se llaman la Patria Vieja. Luego los líderes de la insurgencia en Chile se van a trasladar a Mendoza, donde van a formar parte del grupo que se entrena bajo las órdenes de San Martín y de O'Higgins, ¿no?, y van a regresar posteriormente para esta segunda etapa ya, que va a terminar con la batalla de Maipú en el año 18, con lo cual se va a liberar Chile, ¿no? Pero durante el gobierno de Abascal, el 14, Abascal retoma Chile y lo dice en sus memorias que era básico, porque Chile tiene 2 prisiones que son importantísimas para mandar a todos los caudillos y los prisioneros de los enfrentamientos en el proceso de independencia. Una es la isla Juan Fernández y la otra es Valdivia. Entonces, si pierde Chile, también puede perder acceso a estas cárceles, ¿no?, que realmente por tradición ya habían cumplido con tener a los presos políticos, sobre todo, ¿no? Este trabajo de Jimena Urbina sobre Chiloé. Chiloé es uno de los últimos bastiones realistas. Es un complejo de islas que están al sur de Chile, ¿no? Y probablemente por la lejanía, el control que ejerce
y el escrito realista sobre esta zona es muy importante. Y entonces lo que trabaja Jimena Urbina es ver precisamente cómo es que se da este fortalecimiento del escrito realista y de la postura monárquica en Chiloé. Chiloé se libera el año 26, ¿no? Al mismo tiempo que se está liberando el Callao, el castillo del Callao, ¿no? Entonces, son los últimos versiones realistas bastante equidistantes, ¿no? Uno es el Callao y el otro es el sur extremo de Chile, ¿no? Rosana Barragán va a hablar sobre la Junta de la Paz, ¿no? De 1809-1810. Es una junta de gobierno que es realmente la primera de Hispanoamérica. No hablo de la Junta de Montevideo, que es en 1808, aunque los colegas uruguayos me cuestionan esto. Lo que pasa es que en la Junta de 1808 de Montevideo hay presencia de peninsulares. Esta es una junta integrada por peninsulares. Entonces, es una junta completamente a favor y en nombre de Fernando VII, donde no se ve ninguna crítica, digamos, frontal a lo que es el gobierno español o la corona española. Y entonces su conformación es muy distinta a la de La Paz, de julio del año 9, y la de Quito, de agosto del año 9, en la cual hay presencia fuerte de criollos, ¿no? Incluso en el caso de La Paz de un mestizo, ¿no? Sí hay toda una lista de reivindicaciones donde se pide la abolición de monopolios, la abolición de la alcabala, el comercio libre. Entonces, mucho llaman frontal el discurso contra algunas medidas de la monarquía que inquietaban pues, a la población criolla, ¿no? Entonces, el caso de la Junta de La Paz es realmente importante y para nosotros es extremadamente importante porque, como lo he dicho varias veces y lo seguiré repitiendo, en la cúpula de la Junta hay 4 o 5 criollos peruanos, ¿no? De Lima, de Arequipa, y además la otra mitad de los dirigentes de la Junta de La Paz se han formado en la Universidad del Cusco, ¿no? Son abogados, hay un forense que han estudiado en el Cusco, no han ido a estudiar a Chuquisaca. Esta división regional entre La Paz y el Cusco, porque La Paz no tiene universidad, recién cuando Santa Cruz, presidente de Bolivia, el paceño va a formar la Universidad de La Paz, ¿no? Entonces no tiene universidad para ese momento, pero no van a la Universidad de Chuquisaca, prefieren trasladarse a la Universidad del Cusco, ¿no? Y hay una rivalidad fuerte pues, entre los abogados formados en el Cusco con los abogados formados en Chuquisaca. Fabio Wasserman, que es argentino, trabaja precisamente la situación de Castelli, ¿no? Cómo el militar, digamos, era abogado. Castelli había estudiado en la Universidad de Chuquisaca, ¿no? Era abogado y conocía bastante bien el Alto Perú. Y si bien estaba de acuerdo con el proceso de independencia, tenía una lectura del mismo diferente a la que podían tener en Buenos Aires, por precisamente su formación universitaria y por haber vivido en Bolivia, en el Alto Perú. Él pensaba en un tipo de gobierno que incorporara al Alto Perú, ¿no? Y es por eso que se pone a buscar un inca, ¿no? Buscaba un descendiente de los incas que pudiera aglutinar ese territorio y no perder el Alto Perú, que eventualmente se perdería al formarse Bolivia como una nación autónoma, ¿no? Pero había el interés, ¿no? de no perder el Alto Perú. Entonces va a elaborar una serie de proclamas y manifiestos en español, en quechua y en aymara para ser distribuidos, ¿no? Y para ganar a la causa independentista a lo que es el surandino. Inclusive Castelli tiene influencia en el movimiento de Sela, ¿no? Y como ha analizado Lizardo Seiner, precisamente el hecho de que sea derrotado Castelli en la batalla de Huaki va a tener que ver también con que al tener un accidente Sela, el movimiento de Tacna se disuelva, ¿no? En el caso del Río de la Plata, lo trabajan tanto Genevieve Verdot como Beatriz Bragoni, y lo que ven es una zona, digamos, muy vinculada al Perú, que es Tucumán, Salta, que
va a tener, digamos, una cierta autonomía frente a lo que es el gobierno de Buenos Aires, ¿no? Y aquí ya comienza a verse ese desgajamiento que va a haber de las provincias internas, ¿no? De lo que es el Río de la Plata, ¿no? Y este surgimiento de una serie de caudillos locales frente al gobierno central de Buenos Aires, que es simplemente pues, una respuesta al centralismo de los virreinatos, que en la mayoría de los casos tienen este tipo de gobierno, ¿no? Un gobierno muy centralista que no llega a incorporar al territorio del interior. Gabriel Di Meglio, que también es argentino, trabaja el tema de la participación popular en los movimientos del Río de la Plata dentro de lo que fue el periodo de gobierno de Abascal, aunque no lo conecta demasiado directamente, simplemente coincide la cronología. En el caso de Joëlle Chassagne, que es francesa, ¿no? Ella ve la propaganda que se da entre Lima y Buenos Aires y toda la parte de periodismo que circulan las noticias, ¿no? Como no solamente el ejército con Castelli es un punto de vínculo entre lo que es el Perú y el Río de la Plata, sino que también toda esta propaganda, ¿no? Y la red de periódicos va a ser un punto importante de comunicación activa entre el Río de la Plata y el Virreinato de Perú. En el caso de Colombia invitamos a dos especialistas. Uno es Jairo Gutiérrez Ramos y la otra es Marcela Echeverri. El caso de Colombia es muy interesante porque hubo dos provincias que fueron realistas y que incluso pidieron al virrey Abascal que tomara cartas en el asunto y que de alguna manera las incorporara al virreinato del Perú, ¿no? Una es la que trabaja Jairo Gutiérrez, que es Pasto, los pastusos, ¿no? Y la otra es Popayán, que es la que trabaja Marcela Echeverri, ¿no? Popayán era una zona de minas de oro, una zona muy rica, con una fuerte concentración de población negra, mientras que la zona pastusa era una zona de población indígena basada en la economía agraria. No obstante, en ambos casos habían recibido privilegios y gratificaciones de parte de la corona española, y es probable que hayan sentido que al separarse de la corona española, estos privilegios que habían ganado iban a dejar de funcionar. Un poco lo que se vistieron en el caso de Chile los mapuches, ¿no? Que habían estado en negociaciones durante el periodo colonial con las autoridades españolas y habían conseguido una serie de privilegios, ¿no? Que hizo que en el momento de la independencia ellos fueran realistas, ¿no? Entonces van a luchar a favor del crédito realista, y cuando se les cuestiona, porque precisamente pues tienen una buena relación, tienen una situación de estabilidad donde se les ha dado una serie de favores y concesiones y hay el temor de perder esta situación, ¿no? Posteriormente los trabajos que ha hecho María Luisa Sox, que no participa de este libro, pero sí del que acaba de salir de Voces Americanas en Cádiz, que no sé si lo habrán visto ya, con el IFEA y la Pontificia Universidad Católica del Perú también de un congreso que tuvimos por el año 12, al año siguiente. Ahí María Luisa Sox lo que explica es que la población indígena no es una población que no negocie, que a veces da la impresión como que es fácilmente absorbida por el ejército realista o fácilmente absorbida por el ejército patriota, pero que la situación no es así, que tienen puntos de negociación y que muchas veces se inclinan a apoyar al ejército que les dé más facilidad, al ejército que respete, ¿no?, la agenda política que ellos tienen. Entonces, es un tema que ha trabajado María Sox y que me parece muy, muy interesante, porque yo creo que también de alguna manera funciona en el caso de Popayán y funciona en el caso de Pasto, ¿no?, que han creado, como digo, lazos fuertes que temen que se debiliten o desaparezcan en caso de que apoyen al ejército patriota, que probablemente no ha preparado, ¿no?, un programa de integración como el que ya se están moviendo estas provincias, digamos, disidentes frente al ejército patriota. En el caso de Jaime Rodríguez y de Cristiana Borchardt y George Launay, ellos trabajan en el caso de Quito, ¿no? En el caso de Quito,
que es esta junta de gobierno que tiene unas peculiaridades diferentes a todas las otras juntas. Está formada en 1809 por los titulados, la élite titulada, la élite noble de Quito, todos los que tienen un título de marqués o de conde van a formar parte de la junta, a tal punto que la historiografía de principios del siglo XX la llama la junta de los marqueses, ¿no? Y se les ha quitado, digamos, o sea, objetivos, se les ha visto de una manera muy oportunista, pero lo cierto es que si uno escarba un poquito más sobre el tema de Quito, se da cuenta que lo que hace esta élite es aprovechar la coyuntura de vacío de poder que dejó Fernando VII para luchar por un ideal que tenían desde 1805, cuando era presidente de la audiencia el barón de Carondelet, quien trata de negociar con el Consejo de Indias que la suban a la audiencia de Quito a la categoría de Capitanía General, como era el caso de Chile y de Venezuela, para que consigan autonomía, para que tengan, digamos, una autonomía que permita que no dependan ni del virreinato de Perú ni del virreinato de Nueva Granada, ¿no? Entonces, estos titulados, que eran muy cercanos a Carondelet y que forman parte del grupo con el que él discute este tema de subir a la categoría de Capitanía General, ven la posibilidad de tomar el control de la Junta para negociar esta situación, ¿no? Pero como vemos, es dentro de lo que es la organización y el esquema organizativo peninsular, o sea, de la corona, de la monarquía, no es un tipo de institucionalidad o esquema alternativo, sino es seguir los códigos de Capitanía General dentro del esquema de la distribución del territorio de Hispanoamérica que ha promulgado o ha dividido la corona, ¿no? Esta Junta de Gobierno también es importante, va a tener dos momentos, un primer momento que es la Junta de los Marqueses y luego va a haber... Va a llegar el ejército de Abascal nuevamente, va a reprimir fuertemente a este movimiento, van a ejecutarse a todos sus dirigentes, lo cual es algo que la historiografía ecuatoriana cuestiona continuamente. El problema es que dicen que esta ejecución la hizo el ejército del Perú, ¿no? Y entonces a mí me sonó un poco complicado, porque en realidad es el ejército realista de Abascal, ¿no? O sea, de otra manera como que suena pues un poco fuera de contexto, y además uno no puede evitar que lo miren de una manera fea también, ¿no? Pero tiene también este movimiento la particularidad de que luego que llega Abascal, que hay un primer movimiento represivo, va a aparecer una segunda fase en la Junta que va a ser liderada por el obispo Pueri Caicedo, ¿no? Y en este segundo momento se ve una gran presencia de curas de doctrina, de doctrineros, ¿no?, que apoyan la Junta. Y dentro de estos curas va a haber la presencia de dos curas de Lima y uno de Piura, ¿no?, que van a apoyar la Junta y van a ser conocidos como individuos que participan, ¿no?, dentro de lo que es el apoyo que brinda el clero a la Junta de Pueri Caicedo, ¿no? En este sentido, ¿no?, valdría la pena volver a plantearnos esta pregunta que se hicieron en la década de 70, Heraclio Bonilla y Karen Spalding, si al Perú la independencia le fue concedida, ¿no? Entonces, si utilizamos el esquema que utiliza Manfred Koso, que divide el proceso de independencia en dos momentos, el de las juntas de gobierno, que es el que estamos viendo ahora con Abascal, ¿no?, porque el gobierno de Abascal va del 6 al 16, y el de los proyectos continentales que comienzan en el caso de Perú en el 20 con la llegada de San Martín. Podemos distinguir que en la primera fase, esta fase de las juntas de gobierno y las autonomías regionales, el Perú incursiona activamente, ¿no? Incursiona en la Junta de la Paz, ¿no?, con dirigentes que están en la cúpula realmente. Incursiona de una manera más discreta, pero también con una presencia en la Junta de Quito en 1809. Tiene el movimiento insurgente del 11 en Tacna, que lamentablemente pues
Huaki también desaparece, ¿no? Este enfoque insurgente. La Junta de Huánuco de 1812 y la Junta del Cusco, que celebra ahora su bicentenario, de 1814. ¿no? Entonces no se puede decir porque ni peruano, ni en el territorio peruano, haya habido inactividad. Es verdad que no se da una junta en Lima, como sí se da en el caso de Buenos Aires, en el caso de Santiago, en el caso de Quito, pero un comportamiento similar lo tiene México, que es el otro antiguo y gran virreinato, donde tampoco se llega a formar una junta de gobierno durante el movimiento del Padre Hidalgo, ¿no? El Padre Hidalgo no llega a tomar México, ¿no? Como tampoco en el caso de Perú se va a tomar Lima. Ahora, pensemos también que la presencia de Abascal le da una estabilidad, ¿no? A todo el movimiento represivo y a toda una situación de control sobre la población, porque en el caso de México van a haber 4 virreyes que no va a poderse dar entonces el seguimiento y el control que hace un virrey que gobierna durante 10 años, ¿no? Y una anécdota, digamos, es que Abascal recibió como primera oferta ser virrey del Río de la Plata, ¿no? Y por eso se dirigió al Río de la Plata y por eso que entra por Buenos Aires. Y cuando ya, tuvo problemas para llegar, ¿no? Y tuvo que volver a embarcarse para regresar hacia Hispanoamérica, pero en esta segunda oportunidad se lo ofrece el virreinato de Perú. Y entonces, siendo el Perú pues un virreinato más antiguo y de mayor, digamos, prestancia que el Río de la Plata, que acababa de formarse en 1776, acepta el Perú, ¿no? Entonces lo que yo le digo a mis colegas argentinos es, ¿qué habría sido de Abascal, ¿no? Para la Junta de Gobierno de Buenos Aires, ¿no? Porque si una persona tan preparada, tan incisiva, tan buen militar, tan buen estratega, habría puesto probablemente en apuros, ¿no? A la Junta bonaerense de 1810. En todo caso nos tocó a nosotros y fue un virrey realmente con una mano bastante férrea, ¿no? Y ahora quiero hablar brevemente sobre su gobierno, ¿no? Él vino con una idea clara, que era, primero, era monárquico, ¿no? Era absolutamente realista. Cuando él llegó no había ni proyecto, ¿no? De que Bonaparte invadiera España y que se formara las juntas de gobierno y luego las Cortes de Cádiz, ¿no? Porque él llega en 1806. Él llega sobre todo con un proyecto económico, ¿no? El proyecto económico va a ser recuperar territorio que le pueda servir de ingresos al virreinato de Perú. En 1803, no estando todavía Abascal en el Perú, se había reincorporado Guayaquil en términos militares, porque se habían dado cuenta que cualquier movimiento que había por la zona era el Perú el que podía actuar más rápidamente en relación con Guayaquil que un movimiento, digamos, de apoyo que viniera desde Bogotá. Entonces había costumbre ya de relación entre los puertos de Guayaquil con el Callao. Guayaquil era el astillero del Pacífico, ¿no? Y entonces se le da esta situación de que el Perú tenga el control militar sobre Guayaquil, ¿no? Cuando llega en 1806, Abascal, una de las primeras medidas que va a tomar es ampliar el control militar sobre Abascal al control económico. Y entonces lo que va a hacer es que el cacao, que en ese momento era un boom de la producción de Guayaquil, de Hispanoamérica, y con un mercado asegurado en Europa, porque estaba muy de moda tomar chocolate. Incluso las tablas de Fisher de la década del 90, de fines del 18, indican que el Perú exportaba cacao a México, porque en México el consumo era tan alto del chocolate que no se daban abasto con lo que producían internamente, ¿no? Entonces uno de los mercados más importantes del cacao peruano era México. Y entonces no tiene mejor idea Abascal que trasladar el consulado, ¿no? O sea, los productos de los comerciantes de Guayaquil al consulado de Lima, con lo cual
el Virreinato de Perú pone inmediatamente en mano sobre toda la producción y comercialización del cacao. Y él lo dice en su memoria, ¿no? O sea, que está realmente orgulloso de haber hecho este logro, ¿no? Que consiguió tantos e importantes ingresos para el presupuesto del Virreinato de Perú. Entonces, llega con ese tema, digamos, ¿no? Pero hay un segundo tema que le preocupa, es la pérdida del Alto Perú, ¿no? O sea, cuando él llega, ya el Virreinato de Perú ha sido desgajado, ¿no? O sea, sabemos que antes de las reformas borbónicas, en que se crea en el año 1739 el Virreinato de Nueva Granada y el 76 en el Río de la Plata, todo Sudamérica era el Virreinato de Perú, ¿no? Entonces, cuando él llega ve un espacio disminuido, ¿no? Como digo, lo primero que toma es el Guayaquil, porque le interesa el ingrediente económico, pero luego también mira hacia el Alto Perú y en 1809, ¿no? A los 3 años que ha llegado, se dan las condiciones, digamos, para que pueda completar, ¿no? Lo que a su modo de ver debe ser el territorio del virreinato. Y aprovechando la Junta de Gobierno de La Paz, va a enviar ejércitos, ¿no? Desde Arequipa y desde Cusco para sofocar la Junta. Y luego algunos de los intendentes que él había colocado, sobre todo Nieto, le va a pedir que en la medida en que Buenos Aires no se da abasto para controlar a los insurgentes de La Paz, el Alto Perú vuelva al virreinato peruano. Y con eso ya tiene lo que en su cabeza era el proyecto de recuperación territorial, digamos, ¿no? Ya había conseguido Guayaquil en términos económicos, también en términos económicos le interesa el Alto Perú por las minas, pero sobre todo porque cree que es un punto estratégico para sofocar desde ahí, no solamente los movimientos al interior del Alto Perú, sino también en Buenos Aires y en Chile, ¿no? Entonces, como digo, él viene ya con una idea de cambiar el perfil del virreinato peruano, de recuperar territorio, y en ese sentido la independencia, el proceso de independencia y la formación de las juntas le da esta posibilidad. Entonces, ese es uno de los temas, ¿no? Lo que es la geografía, el espacio del virreinato de Perú. El segundo tema va a ser la Constitución de Cádiz. En 1812 será la Constitución Liberal de Cádiz y va a ser un dolor de cabeza para Abascal. Abascal, un hombre inteligente, un hombre muy astuto, ¿no? Se da cuenta que la aplicación de la Constitución de Cádiz es realmente irreversible. O sea, si se aplica la Constitución liberal, se van a crear las condiciones para que sea muy difícil dar marcha atrás, ¿no? Entonces, la acusa la Constitución, ¿no? de que quiere quebrar a la monarquía, ¿no? De que va a producir la palabra que no quiere ni pronunciar, que es democracia, ¿no? Y tiene muchas palabras agresivas contra la Constitución y los diferentes puntos que se tocan en la Constitución. Algo que le preocupa supremamente, porque le preocupa, por supuesto, el presupuesto que él maneja, es la abolición del tributo y de la nota, ¿no? Los ingresos más importantes de la Real Hacienda eran los tributos y el quinto real, que se convierte en el 10º real, que es el ingreso por la minería, ¿no? Y bueno, si bien ha ganado con el control del comercio sobre el cacao, perder el tributo le parecía pues que era una pérdida que no iba a saber cómo compensar, ¿no? En términos del manejo de su presupuesto. Entonces lo que va a hacer, su estrategia va a ser demorar todo lo que pueda la implementación de la Constitución de Cádiz, ¿no? Y lo dice en sus memorias, ¿no? Él lo hace, digamos, porque le parece que como monárquico lo debe hacer y porque cree que es perder lo que era la esencia, ¿no? De la monarquía española, ¿no? La abolición del tributo y de la vida. Y entonces llega un momento, ya han pasado como 3 o 4 meses que no ha aplicado la Constitución, que teme de que puedan haber insurrecciones, porque ya se sabe que la Constitución ha decretado la abolición del tributo. La mitad de la población, si no es más, del virreinato peruano está en condición de indígena, y por lo tanto
esperando que le quiten, ¿no?, esa carga. Y entonces, además Castelli se va a movilizar al Tiahuanaco, y el Tiahuanaco, pues, en los 3 idiomas va a leer el tema de la abolición del tributo, ¿no? Entonces, tiene que dejar que se aplique. Y a quien escoge para que aplique la Constitución en una zona muy sensible y que además pasaba por una tirantez política muy fuerte, era la Intendencia de Cusco, ¿no? Y escoge a Mateo Pumacahua. Entonces, es una situación complicada, ¿no? Incluso Mateo Pumacahua llega a decir que hay comunidades de indios que no quieren que les apliquen la Constitución y dejar de pagar tributo, porque si van a perder ese tipo de asesoramiento, de defensa que recibían de parte de los protectores de indios, porque al ser ellos ciudadanos, digamos, ya no tendrían un protector de indios porque eran personas que no eran vasallos, ¿no? Y a pesar de todas estas discusiones se aplica la Constitución, y luego que se aplica y trae realmente menos enfrentamientos de los que se esperaban, cuando ya hay un contexto más calmo, se remueve del cargo a Mateo Pumacahua y se coloca en su lugar a Martín de Conchijara, que es un criollo de raigambre dentro de Cusco. Entonces, el tema de la Constitución, como digo, va a ser complejo, sobre todo por el tema del tributo y por el tema de la mitad, que eran los servicios personales, pero que como eran parte de una misma moneda, no se necesitaban los servicios personales para poder pagar el tributo, ambos quedan liquidados, ¿no? Y otro tema que también de alguna manera con eso se disminuye mucho es el tema de los caciques y los cacicazgos, ¿no? Y el tema de la abolición de los señoríos, ¿no? Con lo cual también le llega a los cacicazgos, porque los caciques son señores naturales, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno de Abascal mira fundamentalmente esos 2 puntos, ¿no? El tema del espacio, del territorio, de recuperar el territorio perdido, y sobre todo con factores económicos importantes, ¿no? El cacao en el caso de Quito, de Guayaquil, y las minas en el caso del Alto Perú, y el tema de la aplicación de la Constitución, ¿no? Y de lo que esto va a implicar en términos de un cambio de política y de cultura política, ¿no? Ahora estamos organizando precisamente un congreso nuevamente en la Católica, que va a tener lugar los días 19, 20 y 21 de noviembre. Y el congreso se llama 1814, la Junta de Gobierno del Cusco y el Sur Andino. Y es para convocar el bicentenario, ¿no?, de la Junta Cusqueña, que creemos que no ha tenido, digamos, la importancia, no se le ha dado la importancia ni ha tenido la atención que debería habérsele dado, ¿no? Ha quedado rezagado el tema, y entonces estamos invitando historiadores de Inglaterra, de Francia, de España, de Estados Unidos, de Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Bolivia, que van a venir a trabajar el tema del 1814, ¿no? Los ecos de esta sublevación por un lado, de esta Junta de Gobierno por un lado, y por otro lado también qué estaba ocurriendo en 1814 en sus propios virreinatos, en sus propios lugares de origen, ¿no? Una coincidencia, digamos, de movimiento político en el 14, y dentro de esto da relevancia a la Junta Cusqueña. Y también viene una delegación de 4 profesores de la Universidad Cartolaba de Cusco, profesores de la Universidad de Huamanga, de Arequipa y, por supuesto, profesores de Lima. Entonces yo los invito realmente, ¿no? Están abiertas las inscripciones, ya me han avisado, ¿no? Para que se inscriban en la página de inscripción que han abierto. Y como les digo, son los días 19, 20 y 21, 19 y 20 en el Auditorio de Humanidades de la Universidad Católica, y el día 21 en la Sala Lumière de la Alianza Francesa de Miraflores. Entonces, eso va a dar motivo, pues, a nuevas discusiones, a nuevos replanteamientos. Sigue siendo la coyuntura del gobierno de Abascal, porque fue 14, y
y esperamos también sacar un libro como resultado del evento, ¿no? Y que quede sobre todo para que pueda ser consultado por todos los que estén interesados en el tema o en trabajar el tema, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente se dieron otros, ¿no? Él los potenció para poder reprimir a quienes formaron parte de los mismos. Elizabeth Hernández García nos habla del norte, ¿no? Frente a Abascal, y ve cómo hay una dinámica también en la cual Abascal, si bien no va a haber una junta de gobierno ni en Trujillo, ni en Lambayeque, ni en Piura, sí tiene un control sobre la zona, porque es una zona sensible a lo que está ocurriendo en Quito, que es la Junta de Gobierno de 1809, porque los refuerzos de Abascal van a partir en muchos casos de estas provincias del norte, que hay armamento y hay militares, y entonces es importante, ¿no? En términos militares, y él es un militar de mucha experiencia. Pensemos que es asturiano, pero ha tenido una carrera militar desde muy joven. Cuando llega al Perú, no quiere venir por barco, sino quiere venir por Buenos Aires, por tierra, ¿no? Entonces atraviesa lo que es ahora la Argentina, atraviesa el Alto Perú, Bolivia, atraviesa el Bajo Perú y luego entra a Lima y recorre todo lo que va a ser su virreinato, siendo en ese momento un hombre de 63 años, o sea que era un hombre bastante mayor, pero era así su interés por conocer el territorio y por poder manejarlo, ¿no? Entonces, con esta formación militar que tiene, es que necesita, pues, que la idea era ampliar un poco, como digo, la visión de lo que es el proceso de independencia, ¿no? Sin circunscribirlo solamente al Perú. En mi libro también está el trabajo de Paul Rizo Patrón sobre el ejército de la Concordia, ¿no? Un ejército que tácticamente formó a Abascal para ganarse desde un inicio el apoyo del sector peninsular y criollo. Entonces formó un ejército que diera fuerza a la presencia realista en el Perú y incorporó a los peninsulares y a los criollos de Lima y otros puntos del territorio, con la idea precisamente de ganarlos, ¿no? De evitar que por alguna razón, sobre todo los criollos, pudieran terminar apoyando al movimiento patriota, ¿no? Yo trabajé el tema sobre Abascal y el fantasma de las conspiraciones, en la medida que él, para tener un control realmente muy, muy cercano de todo lo que era la intranquilidad social en el caso de Lima, efectivamente detectó conspiraciones, pero también aumentó algunas reuniones que había o algunas sesiones de trabajo que había, señalando a los que formaban parte de las mismas como conspiradores para evitar cualquier posible, emergencia, ¿no? de un movimiento disidente o de un movimiento crítico frente a la monarquía y al rey. Entonces, hay algunos movimientos internacional, interdisciplinario de investigaciones históricas. Presentaremos la ponencia magistral de clausura, la presentación del libro Abascal y la contraindependencia de América del Sur, reflexiones en torno al bicentenario de independencia, de la doctora Scarlett Ortega Godoy. La doctora ha cursado sus estudios de licenciatura en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ha llevado también cursos de antropología. Posteriormente, efectuó estudios de doctorado en el Birkbeck College de la Universidad de Londres y de postdoctorado en la Universidad de Colonia, Alemania. En el aspecto profesional, ha sabido combinar armoniosamente la investigación histórica con la actividad docente. En tal sentido, se ha desempeñado desde muy joven como docente en la Pontificia Universidad Católica, su alma mater, participando actualmente en su calidad de profesora ordinaria de la Maestría de Historia. Asimismo, ha sido profesora asociada en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, profesora del programa de Maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana de Andalucía, profesora visitante en la Universidad de Chicago, entre otras. Su nutrida trayectoria y su reconocido profesionalismo como investigadora social la han hecho merecedora de diversas becas, conocidas por instituciones tales como la Fundación Ford, la Universidad de Londres, la Academia Británica de Humanidades, la Alexander von Humboldt, el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales de Nueva York, entre otras, que le han permitido efectuar importantes trabajos y estudios en los campos de su especialidad.
Dentro de sus obras bibliográficas tenemos El carácter de las revueltas campesinas del siglo XVIII en el norte del virreinato peruano, Un siglo de rebeliones anticoloniales, Perú y Bolivia, La gran rebelión de los Andes, de Túpac Amaru a Túpac Katari, Curacas sin sucesiones, del cacique al alcalde de Indios, El norte en la historia regional. Sin más preámbulos, damos pase a la doctora Scarlett Ofeland Godoy. Recibanla con fuertes aplausos. Nuevamente, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias nuevamente por invitarme a poder hablar esta tarde sobre el virrey Abascal. Me parece que es una figura clave en el proceso de independencia. Me han pedido que presente el libro, ¿no?, que se publicó. Les voy a contar un poco de por qué se llevó adelante este congreso, ¿no? Les voy a hacer una reseña del libro y luego voy a hablar sobre por qué me parece importante el gobierno de Abascal dentro de lo que fue el proceso de independencia en el caso peruano. El año 2011 es el año del movimiento de Tacna, de Cela, y entonces con George Lomet queríamos hacer un evento, pero que no se redujera a Cela, que habían sido solamente 4 días de insurrección nada más, sino un movimiento que conectara realmente lo que era Hispanoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué mejor elemento conector que el virrey Abascal, que desde el Perú envió columnas realistas a sofocar toda esta ola de juntas de gobierno que se dan entre 1809 y el 14 en Nueva Granada, en Buenos Aires, en Chile, en Montevideo. Y como él mismo lo decía, ¿no?, el gran mérito que he tenido yo en estos 10 años que he gobernado es no haber permitido que crezca más la insurgencia en la América del Sur. Entonces nos guiamos por la presencia de Abascal, ¿no?, además para un poco ampliar la visión que se tiene siempre de la independencia. A veces tratamos la independencia del Perú solamente, ¿no?, viendo lo que es ahora el territorio peruano, cuando en ese momento debemos pensar que el territorio era Hispanoamérica, ¿no?, y era parte de Hispanoamérica el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata, de Nueva Granada, las capitanías. Invitamos también a Jeff Kleiber, como mencionaba ahora, que nos habló del clero ilustrado en los tiempos de Abascal, y tocó el caso de clérigos de Ecuador, clérigos de Perú, clérigos de